¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida, bienvenidos a la entrevista que tenemos hoy con Claudio Gaviglio a través de FM Libertad de la 95.7. Me presento, estamos en Río Tercero, en la provincia de Córdoba, República Argentina, compartiendo con todos ustedes las entrevistas a las cuales asisten las grandes personalidades, invitados para compartir con ustedes pensamientos, también enseñanzas y canciones, todo lo que nosotros podamos compartir con nuestro público para llevarles algo distinto al lugar donde están. Si yo te doy una frase, a lo mejor vos me dirás qué interesante, qué fuerte y qué importante que es tenerla en cuenta, porque a través de este tema vamos a abordar la entrevista en el día de hoy, como veías en la pantalla de inicio con el pastor Facundo Ahumada en la provincia de Córdoba. Incluir la ley universal de Dios en las políticas de gobierno de un Estado es el punto cúlmine de una sociedad próspera, segura y exitosa. Así que atentos a esto porque vamos a hablar muy seriamente de temas puntuales y que a lo mejor hoy también justo coinciden un poco con la realidad de Argentina, en la que el día de hoy, en 2023, estamos en presencia de un año electoral. Bueno, nos identificamos primero y damos inicio a la entrevista en el día de hoy. Adelante. Vos nos contactás. Envías saludos. Pedís info. Solicitas canciones. Seguimos escuchándote. Mensajes 3571 52 50 85. En Facebook somos FM Libertad 95.7 Río Tercero. En Instagram FM Libertad Río Tercero. Sitio web www.iglesiaimpactodefe.com. Bajate nuestra app Radio Libertad Río Tercero. Bueno, bienvenidos todos a la entrevista con Claudio Gaviglio aquí a través de FM Libertad de la 95.7 y estamos compartiendo con ustedes en el día de hoy a la presentación de, un proyecto de escritura de libro que tiene el pastor Facundo Ahumada, que va a estar con nosotros ahora en un momentito nomás, a quien le vamos a estar dando la bienvenida y agradecimiento a todos los que se están sumando a la entrevista en el día de hoy. Así que bienvenido, pastor Facundo Ahumada, ¿cómo estás? Aquí estamos nosotros para recibirte, es un enorme placer tenerte. Gracias, muchas gracias, que Dios les bendiga, que Yahweh les bendiga. Y bueno, aquí estamos para compartir en coinonía, ¿no? Entre los hermanos, pensamientos y bueno, tratar de que todos estemos unidos, ¿no? Todos vayamos hacia un mismo lado. Así es. Bueno, como decías recién, compartir pensamientos, tenés una bastante extensa carrera dentro de los medios, donde estás haciendo un servicio a la sociedad, compartiendo palabras, compartiendo reflexiones que llevan a inspirar a las personas seguramente a tener una vida mejor. Así que, pastor querido, somos prácticamente de la misma edad, estaba viendo allí, somos contemporáneos, y diría, bueno, ¿qué generación? La generación de los 70, los que nacimos en los 70. Se rompió el molde ese año. Exactamente, sí. Bueno, cómo cambian los tiempos, ¿no? Cómo cambia. Y uno lo escuchaba antes de sus abuelos, ¿no? Y ahora nuestros hijos lo escuchan de nosotros, ¿no? Se ve que cada vez cambia para mal el mundo. Es como que todo se va para atrás, pero bueno, contanos dónde estás ejerciendo tu ministerio, bueno, y un poquito cómo te mueves alrededor de las actividades que se desarrollan junto con tu ministerio. Amén. Bueno, nosotros somos Ministerio Cerca del Cielo. Ministerio Cerca del Cielo tiene su sede, digamos, su central, allí en La Paz, provincia de Córdoba, de la cual, bueno, soy, junto a mi esposa, somos los pastores generales del ministerio. Luego tenemos presencia en otros lugares, tenemos presencia en Uruguay, en Salto, ahí tenemos un pastor, el pastor Rubén, tenemos presencia en Estados Unidos, ahora próximamente con un proyecto de poder abrir allí en la zona de la Florida una congregación. Tenemos mucha presencia en las redes y nos sigue mucha gente, hemos hecho células, digamos, esto de la pandemia generó el poder hacer células por medio de una escuela de vida, un proyecto que tenemos ministerial que está desarrollándose. Todos los viernes hacemos un meet y ministramos gente de distintos lugares. Tenemos gente, bueno, en Argentina, en toda la Argentina. Tenemos gente en Uruguay, en Venezuela, en Estados Unidos, en Ecuador. Y es como que se van haciendo células en distintos lugares, ¿no? Y bueno, los vamos ministrando desde el ministerio y bueno, como decís, un ministerio también que tiene mucha presencia no solo en las redes, sino en los medios de comunicación, la televisión,
y siempre con una misma óptica, que vos lo nombraste, trasladar la ley de Dios a la sociedad. Mira, importante. Y esto que te lleva a vos a hablar acerca de llevar la ley de Dios a la sociedad, ¿en qué sentido lo planteás y desde qué manera te llega a vos esta forma de pensar y de querer empezar a trabajar desde lo que es religioso, pero aplicado a la sociedad? A ver, un poquito cómo lo estás planteando esto. Bueno, mira, esto lo planteamos nosotros desde el punto que la ley de Dios es una ley espiritual, no es solo una ley escrita, sino que es una ley espiritual inquebrantable. Es como una suma, 1 más 1 es 2. Y vos te terminás dando cuenta que la ley de Dios dice, hace esto y te va a ir bien, y hace esto y te va a ir mal, y es claro. 1 más 1 es 2, ¿no? Entonces, aplicado primero en la vida personal de cada uno, pero después lo aplicas en la familia, lo aplicas en el trabajo, porque la ley de Dios nos habla de la convivencia del Hijo de Dios, del pueblo de Dios, en lo privado. Te habla del matrimonio, te habla de los hijos, te habla de la sociedad, te habla del comercio, te habla, por eso dice, no tengas balanza injusta. O sea, la Escritura nos habla de todo. Y cuando nosotros aplicamos eso a nuestras vidas, y bueno, después de aplicar la ley de Dios en el desierto, porque en el desierto Dios le enseñó al pueblo, ¿a dónde fue el pueblo? A la tierra prometida. Y la tierra prometida personal nuestra, y no hablo de la tierra prometida espiritual, la salvación del alma en la tierra prometida espiritual. Creemos en Jesús y tenemos salvación del alma. Pero en este mundo hay una tierra prometida personal, la cual Dios nos va llamando a nosotros para distintas cosas. Unos son profesionales, otros son empresarios, otros son artistas. Y esa tierra prometida personal llega luego de que la ley de Dios nos moldeó. Porque si no, ¿qué sentido tiene que la ley de Dios no haya tratado mi vida y yo sea empresario? Y podría ser un empresario corrupto. ¿Qué sentido tiene? Igual en la política, en cualquier cosa. Entonces, primero morimos, como hizo la generación del desierto, ¿no? Salió del mundo, salió de Egipto, murieron todos esos en el desierto, y la generación que nació de nuevo es la que entró a la tierra prometida. Así que nosotros primero debemos morir en el desierto personal que podemos tener para entrar a una tierra prometida personal. ¿Qué es lo que nos promete la ley de Dios misma? Deuteronomio 28, ¿no? Nos promete que nos va a ir bien en todo cuando ponemos por obra la ley de Dios. Y vos decís, bueno, pastor, pero yo he escuchado que la ley de Dios está abolida, ¿no? Está abolida la ley, ya está la ley. No, no está abolida. Lo que no podemos hacer es sacrificar un cordero, porque el cordero ya está sacrificado, unas tórtolas. Pero de la ley de Dios, dentro de la ley de Dios, dice no harás acepción de personas, que es algo que yo siempre nombro, está dentro de la ley de Dios. Entonces, no hagamos acepción de personas si queremos que nos vaya bien. Si eso estuviese abolido, y haríamos lo que querríamos, pecaríamos 1, 2, 3, 4, 5 veces, y total, ya Cristo me perdonó, y no es eso, ¿no? Claro. A veces damos como por descontado de que la mirada meramente religiosa es una cuestión de generar nuestra relación con Dios a través de nuestros pecados, como diciendo, bueno, yo peco, pero Jesús me perdona, yo peco, pero yo cometo errores, pero Jesús me perdona, yo hago todo mal, pero Jesús me perdona igual. Dios es amor, hago lo que quiero, Dios es amor, hago lo que quiero. Entonces, al final, creo que el ser humano quiere implantar su propia ley frente a lo que Dios establece como un camino correcto de lo que es la ley de Dios, y nosotros nos queremos como que tapar como justificando, bueno, la gracia y que la sangre, sí, no distinguimos entre salvación, me parece, y vida de santidad. Claro. Bueno, y lo que pasa es esto, mira, la salvación del alma viene por creer en Jesús, ¿no? Claro. Pero las bendiciones en la vida de la persona no vienen por creer en Jesús. Vienen por poner por obra la palabra de Dios. Entonces vos podés ser un cristiano que comete errores todos los días, total, Cristo me perdonó. Quizás podás tener salvación de tu alma, pero te la vas a pasar en una vida miserable, ¿entendés? Vas a tener una vida miserable. En cambio, si vos pones por obra la ley de Dios, vas a tener una vida próspera en todas las áreas. Vas a estar bien con tu familia, y no solo económicamente, sino
en el trato. Entonces, es muy importante que el cristiano entienda eso, ¿no? Que tenemos que dejar que la ley de Dios nos cambie. A ver, si yo hago algo mal, y bueno, tengo que dejar que mi orgullo sea quebrantado para cambiar, porque eso nos hace evolucionar. Y eso nos genera tremendas bendiciones. Ahí está, ahí está algo que dice usted muy interesante, que lo que nosotros usamos a veces como un término muy científico, para la vida cristiana es muy importante que nosotros aprendamos a evolucionar, aprendamos a crecer, aprendamos a avanzar en nuestra vida personal para que se vaya manifestando eso que creemos y eso que nosotros tanto anhelamos, que es ser cada vez mejores. Ahora, ¿de qué manera usted dice, bueno, esto es una ley de Dios que como persona yo la puedo empezar a aplicar en mi vida para que me empiece a ir bien? Pero el Estado, el gobierno, la nación, el país, no sé, el reino que existe en esta tierra, ¿también puede aplicar esta ley en su política? Claro, 100%. Más que nada si es una nación cristiana como la nuestra. Y no te digo cristiana evangélica, sino cristiana. O sea, las denominaciones de la cristiandad son muchas. La religión de este país es una religión cristiana. ¿Y qué pasa? O sea, la Suprema Corte de Justicia, las leyes de la Suprema Corte de Justicia fueron escritas basadas en la ley de Dios. Esto lo he mencionado en varios lugares. La ley que nos rige a nosotros se basó en la ley de Dios. Es muy distinta a la Suprema Corte de Justicia argentina que, por ejemplo, los países del Medio Oriente, por ejemplo, donde ellos profesan otra religión y su libro no es la ley de Dios, sino el Corán. Allí quizás hasta se les permite cortarle un dedo a una persona porque robó. Nosotros no, porque su religión quizás lo permite, la nuestra no. Entonces, es el molde perfecto, la ley de Dios, para que la sociedad pueda crecer, como esto que te digo, 1 más 1 es 2. Primero en lo personal, después en la familia y después en la sociedad. El problema es que cuando la sociedad o los gobernantes hacen lo malo delante de los ojos de Dios o se perfilan hacia otro lugar que no tenga nada que ver con la ley de Dios, crean leyes propias que van en contraposición de la ley de Dios. A ver, es como dice la Escritura, a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Entonces, claro, si yo apruebo algo, yo digo, no, la ley de Dios dice esto, pero ahora yo digo que está bien esto, va a seguir estando mal por más que lo firmen los senadores y los jueces que lo firmen, va a seguir estando mal, porque la ley de Dios es inquebrantable y el resultado, por más que vos digas, esto yo lo aprueba el gobierno, el resultado va a ser lo que dice la ley de Dios, no lo que dice el gobierno. Porque el gobierno quizás diga, nos va a ir bien si hacemos lo malo. Bueno, anda a preguntarle a Dios cómo te va a ir. De hecho, la realidad de este país lo dice. No estamos como deberíamos estar porque hemos hecho cosas que no tendríamos que haber hecho. Uh-huh. Y no estoy refiriéndome a la sociedad, a los gobernantes me estoy refiriendo, ¿no? Sí, estamos ahora abordando desde el lado político o de gobierno o de Estado, de la aplicación de esta norma, de esta ley que estamos identificando muy claramente, que nos cuenta, bueno, en uno de los extractos de sus prédicas y de sus conceptos que están por ser vertidos en un libro muy prontamente. Pero bueno, decimos, incluir la ley universal de Dios en las políticas de gobierno de un Estado es el punto cúlmine de una sociedad próspera, segura y exitosa. Y eso para mí es muy, muy fuerte porque no estamos hablando de poner una religión por encima de otra. Estamos hablando de cuestiones muy esenciales. La ley de Dios que nos impide matar, que nos impide robar, que nos impide, al menos moralmente, ¿no? No sé, lastimar a otro, engañar, y la ley del hombre que te dice, bueno, y lo hiciste, ahora está de moda, se puede hacer. ¿Cuáles son las consecuencias, podemos decirlo así, de alguna manera, para señalarlo a la gente, para que también sepa, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias que trae seguir la ley de Dios, empezar a aplicar en mi vida y en la vida de un Estado la ley de Dios, o aplicar estas otras leyes que van cada vez siendo más en contra de esta ley universal de Dios? Amén. Bueno, partimos de la base que el gobierno perfecto, por excelencia, va a existir, que es el gobierno milenial del Mesías.
cuando Jesús venga a gobernar 1000 años en esta tierra, acá, en esta tierra, va a ser todo perfecto. O sea, cuando Él venga, se va a cumplir, la ley de Dios va a ser instaurada en todos los países del planeta. O sea, todos los países. Hace un tiempo el Señor me decía, prepara la generación del milenio. Claro, los cristianos estamos tan lejos de la ley de Dios que en el milenio, si Él viene, vamos a tener que hacer cosas que ni conocemos, ¿no? O sea, y el Señor me decía, prepara la generación del milenio. Y tiene que ver con esto. Incluso los gobiernos actuales, a ver, es bíblico, ¿no? Está en el libro de Crónicas y de Reyes, que el rey asumía, o lo nombraban como rey, y dice, y hacía lo bueno o hacía lo malo ante los ojos de Dios. Hacer lo bueno y hacer lo malo es poner por obra, no la ley de Dios, no hay otra cosa. Entonces, el que hacía lo malo, le iba mal, los llevaban en cautiverio, los invadían, pasaban hambre, y el que hacía lo bueno ante los ojos de Dios... Una inflación tremenda. Los que hacían lo bueno delante de los ojos de Dios, a los gobernantes les iba bien, los enemigos ni se le acercaban, prosperaba la nación. A ver, o sea, y esto que te cuento no es algo poético, o sea, es algo histórico, ¿no? Histórico, Ha acontecido. Y no soy, porque al estar muchas veces hablando de política o tratando de influenciar en política, se entiende de qué partido es este pastor, ¿no? A quién apoya, qué partido político apoya, porque hoy está muy de moda eso. No, yo soy apartidario, no me interesa ningún partido político, pero sí te puedo decir que he visto, quizá no en Argentina, pero en otros países, que gobernantes que quisieron poner a la ley de Dios como ejemplo, les fue bien. Y gobernantes que se alejaron de la ley de Dios les va mal. O sea, esto es algo que se ve con los ojos, no es que lo inventamos, ¿no? Entonces, ¿qué hace esta nación que no se acerca a la ley de Dios? Me parece que también vamos descubriendo que es más natural respetar la vida que ir en contra de la vida, por ejemplo. Es más natural una unión en donde se produzcan hijos a través de el padre y la madre, y no uniones que como decía usted, se poetiza todo, hoy se hace toda una cuestión muy romántica, muy de lo que uno quisiera lograr, porque bueno, hoy en día se puede hacer, pero en definitiva es ir hasta en contra de la propia naturaleza, de la creación o de lo creado. Ni siquiera podemos decir, las leyes que están apareciendo hoy en día son leyes que apuntan a volver al hombre a la naturaleza. Incluso podremos hablar acerca de esos filósofos de la época, mira, se me viene a la mente, ¿no? Los filósofos de la época de la modernidad, los naturalistas, cuando querían volver a la naturaleza, como diciendo, bueno, ni siquiera eso. Hoy en día se intenta directamente destruir todo concepto de moral. La moralidad está siendo continuamente cascoteada y siendo rotos los límites, y encontramos con que personas que se encuentran hoy en el poder de tomar decisiones y hacer leyes y ejecutar las leyes, llevan a la gente misma a querer aceptar estas cuestiones. El cristiano, como para ir redondeando y ponernos en contexto nosotros que somos creyentes y tenemos nuestra fe, el cristiano, ¿cómo se para frente a esta situación que te invade de alguna manera la familia, te invade de alguna manera desde los medios, te invade de alguna manera desde la economía? ¿Cómo se para el cristiano o el creyente, el cristiano desde su perspectiva como hijo de Dios? Bueno, primero tenemos que entender que nosotros no estamos viviendo hoy en el gobierno del Mesías, no estamos en un gobierno mesiánico, ¿no? Claro. Entonces, nosotros estamos viviendo lo que se llama la dispersión, el pueblo de Dios disperso a las naciones de la tierra sin un rey, ¿no? Entonces, no nos queda otra que convivir con la sociedad. Ahora, mencionabas recién esto de, claro, la falta de criterio e incluso lógico en esto de aprobar cosas que hasta naturalmente están mal. Bueno, eso afecta a la persona individual. Ahora, la Constitución Nacional Argentina hay algo que dice muy bien, que dice que cuando yo tengo una decisión propia, yo soy libre de hacer lo que quiero con mi vida, siempre y cuando no afecte la libertad del otro o no afecte al otro. A ver, o sea, hablando respecto a las decisiones personales de una sexualidad distinta. Bueno, mientras esa persona tenga una decisión personal, bueno,
lo respetamos. ¿Sabe por qué? Porque la misma Constitución, mire lo que dice la Constitución Nacional. O sea, mientras no afecte tus actos privados, no afecten al prójimo, está todo bien, porque lo privado, dice la Constitución Nacional, se lo dejamos a Dios. O sea, fíjate vos, o sea, fue muy inteligente los padres de la patria, como diciendo, está bien, no afectás al otro, te permitimos que hagas en privado lo que quieras. No vamos a avasallarte y quitarte tus derechos. Ahora, si vos haces algo mal en lo privado, ya te la arreglás con Dios, no te la arreglás con el gobierno, ¿no? Que es peor, ¿no? Bueno, sí. Ahora, el problema acá, o sea, respetamos a la gente que tiene un pensamiento distinto. También la respetamos. Ahora el problema, hablando de la sexualidad, ¿no? Ahora el problema es cuando el otro quiere invadir, que acá están estos movimientos LGTB, que no son ya un movimiento de que yo hago lo que quiero, no te invado y me la arreglaré con Dios. No, son, vos vas a hacer lo que yo quiera y tus hijos van a hacer lo que yo quiera y tus hijos van a aprender lo que yo les quiero enseñar y eso ya es anticonstitucional. Está muy mal que los gobernantes permitan que estos movimientos LGTB avancen sobre los niños, sobre imponer al otro, decir que está bien lo que yo estoy haciendo, ¿no? O sea, está muy mal porque eso ya rompe la Constitución Nacional. Es algo inconstitucional. Hace un par de entrevistas me hicieron, yo digo, los políticos que aprueban esto son traidores a la patria. ¿Por qué? Porque la misma Constitución Nacional prohíbe que rompamos el derecho a la privacidad del otro, ¿no? O sea, querés hacer de tu vida lo que vos quieras, te respetamos. Ahora, cuando ya entras a avasallar, ya es inconstitucional. No, distinto es el caso del aborto, ¿no? Porque el caso del aborto ya directamente es un delito por el lugar que lo veas, ni siquiera en lo privado, porque es un delito, es un asesinato, y hace unos días, bueno, un exministro de Salud me estaba comentando que hoy en día la tasa de abortos ha igualado a la tasa de natalidad. Es una aberración. Se asesinan la misma cantidad de niños que nacen. Eso es asesinato. Eso es, hace un tiempo hice una prédica, una enseñanza que decía, ¿a quién quiere matar Herodes esta vez? Y Herodes quiere matar nuevamente a los niños. Herodes quiere impedir que una generación nazca. Herodes lo hizo. Y espiritualmente ese espíritu sigue estando. ¿Por qué matar niños, no? Es algo tremendo. Y eso es obviamente que eso ya directamente es un asesinato. Es asesinar niños. Los médicos que lo aprueban, los profesionales que lo aprueban y los políticos que lo aprueban directamente están en contra de la Constitución Nacional y no solo eso. Ellos van a tener un juicio que no sé qué les va a pasar el día que no estén en esta tierra. Tal cual. Es muy importante saber esto. Y creo que tener las precauciones desde lo espiritual, usted como pastor, darlas, porque justamente esto último que dice es importantísimo. Algún día van a encontrarse cara a cara con el Creador y van a tener que ver sus actos y Dios, mediante las cosas, no van a estar nada bien para aquel que no se haya arrepentido a tiempo. Bueno, vamos a aprovechar a mandar saludos a los que nos están siguiendo desde Miami. Miguel Josellana, allí, un abrazo muy grande. Él también es ministro, lleva adelante una hermosa programa junto con Quest Radio, es también productor de RRTV. A Marcelo Velota, también Bellota desde Buenos Aires, saludos muy grandes a vos, un abrazo, gracias por habernos facilitado esta conexión con el pastor Facundo Ahumada. Está muy buena la conversación que estamos teniendo, da para muchísimo más, pero ¿saben qué? Los voy a invitar para otro día que va a ser, hoy estamos a 10 de agosto, mañana, Dios mediante, 11 de agosto a la tarde, vamos a estar de nuevo con el pastor Facundo por la R Radio a través de la 98.9 en California, la quinta, junto con Autopista 98, el programa de Diana Patricia Díaz de Planeta Gospel Colombia, saliendo por California. Y nosotros acá retransmitiendo en Argentina a través de FM Libertad 95.7, también en Perú a través de
dos emisoras muy importantes de allá, y bueno, y compartiendo con toda Latinoamérica un mensaje, como decía el pastor recién, que es importantísimo que los gobiernos vayan volviendo a tomar nota, así como lo hicieron los padres de la patria cuando redactaron el preámbulo de la Constitución y luego armaron todo lo que es el cuerpo de leyes. Y bueno, que hoy tenemos bueno, no sé qué está pasando, que nos estamos desviando aún desde estas cuestiones bastante humanistas que se habían dado en esa época, pero basados en un concepto bíblico de la moralidad. Así que bueno, Pastor Facundo, se nos acabó el tiempo, pero muy felices de haber podido compartir con ustedes. Yo quisiera pedirle que redondemos con ustedes, con nuestro público, con un mensaje de 1 minuto, así como hace con Crónica TV, que con su programa, que deje en 1 minuto una reflexión, puede ser acerca de lo que vinimos hablando, pero compartiendo con el público en forma directa. Así que lo dejo a usted frente a frente con nuestra audiencia. Adelante. Amén. Bueno, simplemente transmitirte esto. Bueno sería a cada persona poder abrazar la ley de Dios para que tu vida cambie. Bueno sería a una familia abrazar la ley de Dios para que la familia le vaya bien. Y bueno le sería a los gobernantes de la tierra agarrar su corona y ponerla a disposición del Mesías si él llega a venir en este tiempo. Porque la palabra de Dios dice: todas las coronas serán echadas a sus pies y toda rodilla se doblará. Y cuando hablamos de coronas es: Señor, si vos venís, yo me pongo a tu disposición. Personalmente, Señor, si vos venís, yo me pongo a tu disposición. ¿Y de qué manera? Interiorizando un poquito más la vida nuestra, tratando de acercarnos a ese molde que es la ley de Dios para poder vivir bien en esta tierra y poder estar preparados para vivir la salvación del alma que en Cristo la tiene. Pero en esta tierra tenemos la oportunidad de ser muy felices. Muchas veces no lo queremos hacer porque cuesta, a veces puede que cueste dejar el orgullo de lado, pero lo que sabemos que está mal lo debemos cambiar. Que Dios les bendiga. Gracias por la oportunidad. Bueno, muchas gracias a vos, un abrazo muy grande allí a tu familia, donde te encuentres ahora, seguramente de viaje, pasándola lindo también. Dios mediante nos encontraremos, estás invitado cuando te sea necesario, cuando tengas el libro terminado. Para nosotros va a ser un placer enorme compartirlo a través de FM Libertad, la presentación del libro, ser parte también de esta maravillosa experiencia que es este hijo a través de la literatura, tener un hijo literario. Así que bueno, amén. Pastor, que Dios te siga bendiciendo allí y te siga usando en todo lo que estés haciendo. Él es el pastor Facundo Ahumada, desde La Paz, en la provincia de Córdoba, pasando por Córdoba, en la República Argentina. Córdoba, en la ciudad de Córdoba, él está ahora, en la República Argentina, compartiendo con nosotros unas hermosas y muy interesantes reflexiones para tener en cuenta con que pongamos nuestra mente y nuestro corazón al servicio de Dios, al servicio de la ley universal de Dios. Así que hasta aquí nosotros compartimos la entrevista en el día de hoy junto al pastor Facundo Ahumada en FM Libertad. Somos la radio que lleva algo distinto al aire de tu lugar. Soy Claudio Gaviglio y te agradezco por haber estado con nosotros en el día de hoy. Chau, chau.